estoy ya acompañada de Nelly Delgado. La doctora es neuropsicólogo, es fonoaudiólogo, es especialista en autismo, ya la hemos tenido aquí. Y ahorita está de directora también en esa área en el Domingo Luciani. Bienvenido. Gracias, Yerubi, por la invitación y por poder llevar la información a todas las familias venezolanas y más allá. Ay, qué bueno, me encanta que estés aquí porque además tocas un tema que quizás no todo el mundo lo toca y no todos los centros también tienen este punto allí, punto clave en la familia que tú hablas. Y me dices que es la familia como protagonista en el desarrollo de los niños. Correcto. Sí, es importante hablar de la familia porque si bien es cierto, toda la atención de los niños ha girado en torno a las terapias, en torno al aspecto educativo, en torno a esa atención extra. Y nos hemos olvidado que la atención más importante es la del núcleo familiar. Definitivamente es el entorno familiar de quien va a depender que esas funciones se desarrollen de manera más óptima, porque en la familia se instaura todo lo que tiene que ver con hábitos, rutina, estructura y norma, no en otros ambientes. Por ejemplo, en terapia, el niño pudiera ir 1, 2, 3 veces por semana, como mucho, al colegio, va a hacer otro tipo de actividades, pero en el hogar es donde realmente se instaura y se desarrolla todas estas habilidades, destrezas y estrategias que necesitamos para socializar, para comunicarnos, para tener conductas adaptativas sociales, que ahora mismo está muy en boga el tema de las CAS, conductas adaptativas sociales. Por ello es que en Habla Conmigo nosotros hemos, desde hace unos años para acá, hemos promovido y hemos inaugurado el servicio de terapia familiar, que se encarga de entrenar a las familias para que en el ambiente del hogar, en la dinámica del hogar, se den todos estos procesos y se refuercen papá como coterapeuta y como protagónico de este proceso. Estamos ahora mismo entregando una investigación basada en la evidencia científica para demostrar un poco ya a nivel científico, pues, los niños que reciben todo este abordaje familiar y los que no, y cómo han sido sus avances. Y pues hemos descubierto en este estudio que es significativo el avance del grupo control, el grupo experimental. Cuando hablamos de este tipo de estudio de investigación, los niños que tienen un abordaje familiar óptimo se recuperan, incluso los primeros avances fuertes son la primera semana, cuando en tiempos atrás el niño empezaba a mostrar avances al año. Ya en la primera semana vemos estos avances, a los 15 días, al mes, avances muy significativos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos dado cuenta que el abordaje familiar y ese refuerzo y esas estrategias dentro del hogar van a permitir que el niño desarrolle aún más las habilidades que el equipo terapéutico está tratando de apoyar, pero que definitivamente es en casa donde él comparte, convive y tiene más tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas conductas básicas que deberían tener los padres para con los niños o en el hogar? Sí, lo primero, que es lo más difícil, Yerubi, es la aceptación de, por ejemplo, de un diagnóstico, aunque no tengas diagnóstico. Ahora mismo estamos escuchando una tendencia de la crianza respetuosa, niños normotípicos o niños con alguna condición. La estructura, hábitos, rutina y norma impacta positivamente en cualquier niño, en cualquier ser humano, en ti, en mí, en cualquier persona. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros instauramos en el hogar estas 4 cosas, vamos a lograr tener un niño que desarrolle mejor el lenguaje, que desarrolle mejor la conducta, que desarrolle mejor la parte social, que desarrolle mejor el aspecto sensorial, que desarrolle mejor el área académica. Entonces, la aceptación es primordial, que papá sepa que tiene un peque que necesita algo. Luego, entonces, esa aceptación no viene sola. No es que me cayó de arriba y soñé y luego de repente al otro día amanecí aceptando. No, debe recibir terapia familiar para que se le explique cuál es el camino. Porque fíjate, imagínate que tú y yo vamos a ir a un lugar y yo te digo, mira, Yerubi, nos vemos a las 8 en ese lugar. Claro, Nelly, pero yo no sé llegar. Yo no sé cómo me voy. Te tengo que dar la dirección. Si te doy la dirección, probablemente llegues más rápido. Si no te doy la dirección, probablemente te cueste un poco más llegar.
hablando de que no hay GPS, por ejemplo, ¿no? Porque en estos casos no existe el GPS. Entonces, si yo le doy a un papá la dirección, él va a llegar un poco más pronto. Bueno, tengo que echar gasolina. Bueno, tengo que arreglar los cauchos. Siempre van a haber variables que afectan el proceso y el camino. Me encontré un hueco, se me espichó un caucho, pero debo tener la dirección. ¿Qué quiero decir con esto? La dirección es el diagnóstico. Al yo saber cuál es la dirección, yo llego más rápido a mi destino. ¿Cómo? A través de las terapias que necesito, a través de la dieta que necesito. Está demostrado ahora mismo que el consumo de azúcar está alterando el cerebro de todos los seres humanos, el tuyo y el mío. Entonces, ya no es un mito, ya es una realidad que hay que disminuir el azúcar, que hay que disminuir algunos alimentos, colorantes, chucherías, el exceso de chucherías. Cuando uno va al colegio por practicidad, por rapidez, por velocidad, no nos da tiempo quizá de hacer la arepita, sino que nos vamos al pan, de hacer el juguito natural, sino que nos vamos al jugo envasado. Entonces, si yo tengo el camino, llego más rápido, al llegar más rápido, entonces puedo lograr más avances en mi peque y definitivamente voy a obtener que haya todo el proceso de desarrollo dentro de la plasticidad cerebral que se da entre 0 y 7 años de edad. No después. Ajá, exacto. Ahora voy a eso que mencionabas del diagnóstico. Vamos a suponer que, bueno, vamos a hablar de los niños con condición. Hay unos que a simple vista ya se les ve, pero los que están dentro del espectro autista, ¿cómo es el diagnóstico? O sea, ¿cuándo yo debería ir al médico para evaluar todo eso y hacer un diagnóstico o no? Perfecto, bueno, fíjate, el primer contacto que tiene un niño es con el pediatra. No es con el terapeuta de lenguaje, no es con el psicólogo, no es con el terapeuta ocupacional, no es con el docente, es con un pediatra. Es decir, que el médico pediatra pues debería apoyarnos en estas conductas o estas señales de alerta iniciales. ¿A qué edad debo ser diagnosticado? Ya al año de edad, 12 meses o antes, estamos realizando el diagnóstico. Esas señales de alerta pueden ser: no me mira a los ojos, no tiene sonrisa social, hace berrinches frecuentes sin tener hambre, sin tener algún dolor, no me presta atención, actúa como sordo, no responde a su nombre, y una serie de características que te dicen algo pasa. Ojo, no quiere decir que haya algo allí, pero algo pasa y hay que ver qué es lo que pasa. Entonces, ya a partir del año deberíamos buscar un especialista para dilucidar, para determinar qué es lo que está pasando. Si es un problema de lenguaje, si es un problema de que es mimado, si es un problema de que lo cargo mucho y por eso no camina, si es un problema de que no come porque le doy 8 teteros al día. Y eso puede pasar, lo del niño mimado. Eso puede pasar. Fíjate que en el área del lenguaje, el 60% de los casos, en 26 años que yo he visto, tanto a nivel hospitalario como privado, he descubierto que muchos de los problemas del lenguaje y del habla son por papás traductores. Papis que los miman, los consienten mucho, les hacen todo, hablan por ellos, los niños señalan, te llevan de la mano y papá los entiende. Entonces, claro, no lo hacen por nada malo, sino por desconocimiento. ¿Y cuál y quién es el detonante de esta situación? Adivinen, el colegio. Papá no se da cuenta, lo llevan al cole y en el cole te dicen: hay un problema de lenguaje, un problema de conducta, un problema sensorial, el niño no está socializando, el niño no se está portando bien, el niño está muy inquieto, el niño no habla, o cualquier cosa que observen. Y ahí es donde papá dice: déjame ver qué hago. Hay que ser aquí muy incisivo, porque generalmente los papás se dan cuenta, pero les cuesta aceptar por un constructo social que tenemos arraigado acá en Venezuela y en Latinoamérica. ¿Qué significa ese constructo? Yo me caso, por ejemplo, o me uno y tengo un hijo y digo: mi hijo va a hacer esto, mi hijo va a hacer lo otro. O sea, ya yo le hice la vida en mi mente y cuando eso cambia, yo no lo acepto. Al no aceptarlo, pasa el tiempo de desarrollo que yo necesito para ayudar, para intervenir, para estimular tempranamente, y el detonante es el cole. Cuando va al cole, cuando ingresan al cole, los profes se dan cuenta y definitivamente dicen: papá, aquí pasa algo. Ahí es cuando papá busca ayuda, los que buscan. ¿Qué pasa cuando de pronto la mamá sabe que su hijo tiene una condición, pero el papá no lo quiere ver? O sea, no lo acepta. Bueno, fíjate, qué buena tu pregunta.
existe un alto índice de divorcios en familias que tienen un niño con una condición, un 82% a nivel mundial. Generalmente, papá abandona el hogar por esta situación y muchas otras, pero esta es una de ellas. Y generalmente en consulta observamos con preocupación que es papá quien más se niega a aceptar una condición de su hijo. Efectivamente es así. ¿Y cómo se trata en este programa que tú tienes en Habla Conmigo? Nosotros, en la primera fase es que el paciente llega, el familiar llega, pide una cita, nosotros hacemos la evaluación, toda la evaluación social, familiar, con un equipo multidisciplinario, trabajo social, psicólogos, neurólogos, terapeutas ocupacionales, de lenguaje, estimuladores, musicoterapeutas, psicopedagogos, todo el equipo completo evalúa al niño. El terapeuta familiar hace todo ese cuestionario completo, que es más importante que la propia evaluación in situ del niño. ¿Por qué? Porque tú puedes ver en el niño algo, pero ¿qué lo está afectando? ¿Qué está incidiendo o influyendo sobre él en esa dinámica escolar o familiar, si es más pequeño? Luego que tú abordas todas estas variables, puedes hacer un grueso de la realidad y decir, esto es lo que creemos o inferimos que está ocurriendo y podemos abordarlo. Tenemos que saber qué ocurre para poder abordar. De lo contrario, el abordaje realmente no va a ser efectivo. Entonces, a las familias, luego que se les hace el cuestionario, se les da terapia familiar. ¿En torno a qué? Bueno, papá, si yo enseño al niño a vestirse y desvestirse, ¿qué es lo lógico? Que cuando tú te despiertes y vayan al cole, lo pongas a hacer. No lo vistas, no lo desvistas por apuro. Despiértate un poquitico más temprano y logra que él vaya desarrollando esa habilidad, por ejemplo, psicomotriz, visomotriz, visomanual del vestido y el desvestido. No le pongas los zapatos. Si el niño camina, déjalo que camine, no lo cargues. Si el niño puede comer solo, no le des la comida, que coma solo, porque todo lo que tiene que ver con el aspecto visomotriz y psicomotriz es lo que va a desarrollar el pensamiento y el lenguaje. Fíjate que nosotros partimos de una triada de grandes psicolingüistas estudiados que dice, el movimiento antecede al lenguaje y el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Entonces, primero nos movemos, no es casualidad, Yerubín. Primero nos movemos, luego balbuceamos, luego nos alimentamos y hablamos, ¿sí? Y luego desarrollamos el pensamiento. Entonces, movimiento, lenguaje y pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Para desarrollar lenguaje necesitamos movernos, un deporte, una actividad física. Y luego el lenguaje nos va a permitir adquirir el aprendizaje. Por eso es que el problema del lenguaje, en general, para cualquier niño, es una limitante para el aprendizaje. No, y te lo comento porque hemos visto casos de que hay padres que se desesperan de pronto porque el niño no sabe hacer o no puede ejecutar una tarea fácil en el hogar y es parte de la no aceptación que me imagino lo tratas en estas terapias que tienes en tu centro. Claro, fíjate, si el niño no sabe, evidentemente se le va a apoyar para enseñarlo. Pero luego que ya lo sabe, hay que dejar que él lo haga, lo practique y lo refuerce. Tener la confianza en el niño. Claro, porque la confianza te va a aumentar la autoestima, la seguridad en ti mismo, que es una de las características más importantes de tu desarrollo de conducta y de tus emociones, para poder socializar de manera efectiva. Ahora, ¿puede un niño, por ejemplo, que esté aislado, que no hable mucho o que tenga dificultades en su fluidez al hablar, puede mejorar solamente con la terapia, o sea, con tan solo aceptar e ir a la terapia? No, definitivamente no hacemos milagros. Okay. Nosotros somos un punto de partida para estimulación del lenguaje, pero si yo no refuerzo, yo no lo voy a lograr. Fíjate, ¿por qué mandan tarea? Es harina de otro costal, porque tampoco estoy de acuerdo con mandar muchas tareas en el cole. Pero imagínate que hoy tú aprendiste la letra A. Tú y yo somos compañeras de colegio y aprendimos la letra A. Mamá en el carro va, mira la A en una valla publicitaria, mira en una revista, mira la A. Vamos a comprar arroz, mira la A en el paquete de arroz. Vamos a decir palabras con A y eso hace que se te instaure el aprendizaje. Si yo doy una terapia y mamá no refuerza y no corrige, por ejemplo, el fonema que ya aprendió,
difícilmente se instaura el patrón. Y la idea es instaurarlo. Entonces, papá y mamá, familia, abuelos, tíos, primos o quien conviva, tienen una gran responsabilidad. No nos pueden dejar todo a nosotros porque es que humanamente no podemos, porque no vivimos con el niño. Claro. ¿Sí? Entonces, es eso, es reforzar. Si vamos a hacer dieta, yo hago dieta los lunes, pero no hago dieta el martes, el miércoles, o sea, eso es imposible. Voy al gimnasio los martes, pero no voy sino una vez cada semana. ¿Tú crees que eso pueda tener algún impacto en mi aparato musculoesquelético? No, igual es el cerebro. Hay que estimularlo, desarrollarlo y reforzarlo. Es importantísimo conocer a nuestros hijos a detalle. Y cuando yo digo conocer, no es que le guste el arroz, le gusta la carne, no. Conocer exactamente si le molesta la lluvia, si le molesta la arena, si le molesta un ruido, si le molesta una textura, si le molesta estar en medias, en zapatos o no, si le molesta cortarse las uñas, el pelo, un sinfín de situaciones sensoriales. Hoy en día, tanto el terapeuta ocupacional como el terapeuta del lenguaje ya se forman en integración sensorial. Entonces tenemos ya varios especialistas formados para esto, para determinar y detectar y ayudar a papá, mamá y a familiar a saber qué alteraciones sensoriales o desórdenes del procesamiento sensorial tiene tu peque para poder ayudarlo. ¿Cómo se puede identificar que tiene un problema sensorial? Sí, a través de una serie de pruebas, de perfiles, de unas pruebas exhaustivas en el área, ¿vale? Y luego que tú lo detectas, puedes abordarlo, porque si no le gusta el ruido de la licuadora, oye, no lo tortures. Okay. Hay una terapia para ello. Puede ser con ruidos, puede ser con luces. Ahora se dice que hay 8 sentidos, sí, así como lo oyen, los 5 propios, y está el interoceptivo, el vestibular y el propioceptivo. Ahora tenemos 8 sentidos que abordar. Se empieza a descubrir por el tema del autismo, de los trastornos del desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que abordarlos para que el niño disminuya los problemas de conducta, tolere más la vida, tolere más los estímulos del exterior, porque realmente es torturante para ellos. Todos tenemos alteraciones sensoriales. Yo tengo, tú tienes, todos tenemos. Hay gente que dice, no me gusta que me toquen los pies, no me gusta tal textura, no me gusta comer tal cosa, amasar, agarrar el pollo, un sinfín de cosas. Pero para ellos lo tienen a la enésima potencia y los tortura a nivel conductual y sensitivo. Entonces la idea es apoyarlos, hacerles sus terapias para que puedan tolerar muchísimo más todos estos estímulos que se les presentan en el día a día en su vida y que sean, por supuesto, más felices y puedan aprender mucho más. Aquí tienes alguna pregunta. Yo supe que mi bebé tenía un retraso del neurodesarrollo por mi madrina, que vio los signos de alerta. Si ella no me hubiese educado, creo que no me entero que mi bebé es autista. Gracias a ella me eduqué y busqué un pediatra, especialista, y sus terapias hay poca información sobre el tema, ya que su primer pediatra jamás vio nada ni me dijo nada. Y es verdad lo que dice la especialista invitada, el trabajo no solo son las terapias, sino lo que haces en casa. Buenísimo. Fíjate, sí. Hay un constructo familiar como de pena, como de miedo, como de vergüenza, en torno a si le digo a un familiar lo que veo de su hijo. Tenemos que romper eso, porque si yo veo a alguien que quiero, que amo, que le está pasando algo y lo puedo ayudar de manera temprana, hay que hablar. Familia, tenemos que hablar. Oye, lo agarras en privado, no lo vas a ridiculizar. Hermano, hermana, primo, prima, tío, amigo, mejor amigo, sobrino, ahijado, necesito hablar con ustedes. Estoy observando que tu hijo no habla, ya tiene edad. Estoy observando que tu hijo tiene un temor especial para esto. Estoy notando que llora con frecuencia, estoy notando que es intolerante a la frustración, estoy notando que no tolera el no, estoy notando un millón de cosas. Hay que decirlo, hay que hablar, porque de allí parte que ese primer punto o ese primer contacto, mamá y papá no lo van a aceptar. No lo van a aceptar. No, tú estás loco, tú no sabes lo que dices, no te metas con mi crianza, con mi familia, pero tú se lo vas diciendo porque es la forma en cómo lo decimos, familia. Es no criticando, no desde la burla, no desde el bullying, es desde la ayuda, es desde decir, te quiero ayudar. Es lo que observé de buena manera. Cuando a ti te dicen algo de buena manera, seguramente vas a tener una escucha más activa. Entonces, yo invito a la gente a que de buena manera pueda ser
ese primer paso para que papá y mamá pudieran empezar a aceptar y a buscar ayuda. Recuerden, la plasticidad cerebral es de 0 a 7 años. Entonces, desde muy temprano estimulamos y podemos lograr equilibrar la edad cronológica con la edad mental, ¿sí? Aquí te preguntan, los docentes en aula, ¿cómo pueden referir a un niño con posible autismo sin que sus padres se molesten? Lo que estás hablando. Eso es complicado, pero vuelvo a lo mismo. Hay maneras, hay formas. Uno puede hacer aproximaciones sucesivas. Papá, quiero hablar contigo, noté esto. Tú lo notas en casa. Papá, lléname este cuestionario. Papá, tú notaste en casa tal y otra cosa, lo notas en el parque, lo notas en una fiesta infantil, lo notas en casa de tus abuelos. Que papá se vea o sea un observador activo de esos tips que tú le das sin decirle de golpe lo que pasa. Cuando papá y mamá se empiezan a dar cuenta, ahí entonces tú puedes ir introduciendo, necesitamos hacerle una evaluación para ayudar tempranamente, para que el niño pueda adquirir todas las habilidades del aprendizaje que necesita. Siempre a través del amor se consiguen las cosas. Yo estoy convencida de ello, pero no a la mala, es a través del amor y de la comunicación efectiva. Y además que todos en la casa, vecinos, amigos, pueden ayudar también a eso. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos en una sociedad donde la gente critica, donde la gente te ve lo malo, no ve lo bueno. Entonces yo los invito a que si ven algo, no lo hagan en son de crítica. Mire ese niñito, el vecinito es malcriado, el vecinito grita. Tú no sabes si ese vecino tiene autismo, tú no sabes lo que está viviendo, tú no sabes lo que lo está torturando. Ayúdalo, ten un poco más de empatía y corazón y amor. Aquí te pregunta F. Fuentes, buenos días, tengo una nieta que tiene 3 añitos y no habla, pero sabe hacer muchas cosas, oye bien, baila, ¿qué hago? No sé si ella va a hablar. Ok, por favor. Mamá, te invito a que vayas urgente a buscar ayuda y lo evalúes, porque un niño desde el año debe hablar. A los 3 años tiene un retraso importante del lenguaje. Pero ¿cómo definimos hablar al año? Porque aquí te pregunta, si un niño tiene 2 años y aún no habla de manera fluido, ¿es normal? De manera fluido, hay que evaluarlo. Okay. Hay que ver qué es lo fluido, cuánto habla, cuántas palabras tiene, qué vocabulario tiene. Oye bien, cómo se comunica. ¿Qué es normal al año? Por ejemplo, desde el punto de vista del lenguaje. Al año debemos tener 20 palabras. Papá, mamá, agua, toma, tete, pan, dame, decir carrito a su manera, hito, sonidos para comunicarse, a tener intención comunicativa, porque el lenguaje se basa en expresivo y comprensivo. Tú comprendes el lenguaje o expresas el lenguaje. Entonces hay que definir y delimitar. El niño entiende, el niño sigue instrucciones, el niño sigue órdenes, el niño comprende lo que le estás diciendo completamente, y es que no habla porque no tiene palabras o es porque es un autismo, es un trastorno del desarrollo. Hay que dilucidar bien qué tipo de lenguaje es, qué tipo de alteración es para poder ayudarlo. ¿Y qué se le debe observar con exactitud a estos niños? ¿A cuáles niños? Bueno, los niños me imagino desde que lo tienes en la casa. Vale. Como puntos, o sea, lo sensorial, por ejemplo, si le molesta lo que acabas de decir, pero sí, más concreto. Hay unas señales de alerta de acuerdo a las edades. Desde que el niño es pequeño, cuando te hablo pequeño, 1 año, que el niño no le guste alguna textura, que se altere con un ruido, con una luz, con un olor, con un sonido específico, con una voz específica, el corte de uñas, el corte de pelo, el baño, la temperatura, texturas de comida, el lenguaje, la cantidad de palabras, que te mire a los ojos. Son señales de alerta, no indicativas para autismo, señales de alerta para buscar ayuda, para evaluar. Aquí te preguntan, soy docente de inicial, ¿qué carrera se estudia para especializarse en la parte sensorial? Terapia ocupacional y terapia de lenguaje hoy en día. Ok. Me gustaría le preguntar al especialista cómo deben manejarse los docentes de instituciones regulares cuando en el plantel le inscriben a un niño con condición. Se están viendo muchos casos y realmente los docentes no están formados en esa área, sobre todo en inicial y primaria. Y primaria. Maravilloso tocar este tema hoy porque estamos frente a una situación bastante grave y alarmante. A nuestros niños no los están aceptando en los colegios, pero no porque no quieran. Hay una razón específica. El grado de autismo, ¿sí? Si es grado 3 es bien delicado.
si no tiene terapia. Entonces, lo primero es diagnosticar qué tiene. 1. 2, qué grado es lo que tiene. Grado 1, grado 2, grado 3, o si es TDAH, o si es otro tipo de patología o trastorno o condición. Luego entonces del diagnóstico y ver el camino hay que buscar terapia. Y después de la terapia, si todavía el niño persiste con estas situaciones de pocas conductas adaptativas sociales en el cole, entonces nosotros nos vamos a ir a lo que llamamos maestro sombra, tutor escolar o tutor de acompañamiento. Ahora mismo, Habla Conmigo es el único centro en el país que forma a tutores escolares a nivel internacional. ¿Qué es un tutor escolar? Es un especialista únicamente en las áreas de psicopedagogía, psicología, educación especial, educación regular y terapia de lenguaje, que se forma en adaptaciones curriculares y todas las áreas que compone el comportamiento del niño para hacer ese acompañamiento in situ en el colegio, en su jornada escolar, para poder lograr que se le hagan adaptaciones curriculares que le permitan entonces lograr los objetivos académicos. Depende del grado de la condición. Entonces, ese acompañante o tutor escolar, tutor de acompañamiento o maestro sombra es necesario en algunos casos. ¿Por qué? Porque hay niños realmente disruptivos que requieren a alguien que les haga el acompañamiento y luego va a ir haciendo ese destete, porque el niño debe luego funcionar él solito. Aquí tengo una pregunta y es cómo hacer el equilibrio en el núcleo familiar cuando hay un niño que tiene una condición y un hermanito que no. Sí, lo primero que nosotros hacemos es, de acuerdo a la edad, por supuesto, y al equipo de psicólogos completos, le decimos al paciente que tiene autismo. Repito, de acuerdo a la edad. A los papás, obviamente, primero, luego a la persona que tiene autismo. Posterior al entorno familiar. Luego se integra el entorno familiar en las terapias. El hermano de un niño con autismo entra con nosotros y con ese niño a terapia para ver cómo se maneja, cómo hablarle, cómo comunicarse, cómo tratarlo, para ayudarlo, para apoyarlo, para amarlo desde sus necesidades, desde las necesidades del entorno. Y nos ha funcionado definitivamente al 100%. Es una belleza de familia unida. Ay, qué bien. ¿Cuál es la probabilidad, hablando de esto de la familia, de pronto, si mi primer hijo tiene una condición y voy a tener un segundo, cuál es la probabilidad de que también tenga la condición? La investigación basada en la evidencia nos habla de un 65% de probabilidad que el segundo y tercer hijo nazca con autismo. Mi hija tiene 17 años, ya será muy tarde para ayudarla, tiene problemas fuertes con las texturas de las comidas. Nunca es tarde cuando la dicha llega, mamá. A cualquier edad tenemos el derecho de poder recibir ayuda y de ayudar. Por lo que te invito a que busques al equipo terapéutico que con toda seguridad va a ayudar a que tu hija supere todos esos desórdenes del procesamiento sensorial, si es que son desórdenes del procesamiento sensorial. Ahora bien, hay formas de estimular lo sensorial. Se llama estimulación sensorial, no terapia sensorial. Llevarla a la playa, ayúdame a amasar arepa, ayúdame a alinear el pollo, vamos al río, vamos a las piedras, vamos a agarrar hojitas, vamos a hacer patuque, vamos a pintar con témpera, vamos a jugar con plastilina, vamos a hacer cosas con texturas, maquillaje, maquillame con los dedos, agarra cositas puyuditas. Eso lo hacemos desde que somos chiquitos. O sea, nuestros papás nos han estimulado sensorialmente sin saberlo, con un montón de cosas. Recuérdense para que ustedes vean, desde el momento de estar descalzo. Oigo por allí mamás que nos dicen, mi hijo no puede estar descalzo. No, hay que tener medias o tiene que estar con zapatos. Yo respeto mucho eso, pero el niño necesita estar descalzo. No solamente por un tema musculoesquelético, sino porque el niño necesita sentir un pocotón de cositas del piso, sucio, polvo, tierra, cualquier cosa que haga que sensorialmente desarrolles una serie de habilidades en tu cuerpo. Lo sensorial es súper importante para el aprendizaje. Felicitaciones por el tema del programa de hoy. Tengo una vecina que el niño tiene 7 años y aún no habla bien. Le hemos aconsejado que vaya a un terapeuta y nos responde que cuando él vaya creciendo hablará más claro. Sí, bueno, si se lo has dicho y hace caso omiso, definitivamente hay que respetar y buscar otras estrategias con otras personas, porque es una mamá
que probablemente, infiero, puede estar negada o ya lo sabe y no quiere decirlo, porque también estamos frente a familias que les da vergüenza decir socialmente que tu hijo tiene algo y lo aíslan, hablan poco del tema y también se entiende perfectamente esa emoción de negarlo, ¿vale? No es fácil. Buenos días. Y cuando el niño recibe bullying y la maestra no hace nada, y luego cuando el niño se defiende lo hace pasar pena en el salón. Si el niño recibe bullying hay que denunciar. Si la maestra no hace nada, hay que denunciarla. Si a mi hijo le hacen bullying y la maestra no hace nada, esa maestra ya no estuviera en ese colegio, se los aseguro. ¿Se está haciendo algo, doctora, o se hará más adelante? Porque aquí le preguntan qué podemos hacer los que no contamos con recursos para tener un tutor sombra en el salón. Fíjense, lo primero, yo ahora mismo estoy de jefa del servicio de autismo del Hospital Domingo Luciani. Allí recibimos niños con pocos recursos. Estamos haciendo entrenamientos para mamás de acompañamiento, pero no pueden ser maestros sombra de adaptaciones curriculares, porque para ello requerimos una formación académica particular. Sin embargo, se está haciendo un entrenamiento para mamás, las que no puedan pagar un maestro sombra certificado. Hay un acompañamiento de mamás o familiares para que el niño no sea agresivo, no sea disruptivo, tenga conductas adaptativas sociales, pero eso no va más allá de lo académico. Entonces, lo académico es harina de otro costal. Necesitamos personas certificadas para que aprenda. Para el acompañamiento, sí, mamá, lo puedes hacer y podemos ayudarte a que pertenezcas al grupo de entrenamiento, ¿ok? Bueno, y para finalizar, que esto podría ser una pregunta, bueno, para iniciar la entrevista, pero la voy a culminar con esta pregunta. ¿Hay teorías o cuáles son las teorías actuales, las más recientes, de por qué los niños están naciendo con esta condición? Hasta el día de hoy, Yerubí, familias, toda Venezuela y el mundo, no existen causas demostradas científicamente de dónde proviene el autismo. No existen hasta el día de hoy, 3 de febrero de 2024. Sin embargo, se está estudiando el tema ambiental, el tema de la alimentación, el tema genético. Hay estudios científicos que lo avalan. Sin embargo, el por qué no se sabe, porque si lo supiéramos, estuviéramos entonces en la era de prevención de la patología o de la condición. Entonces, hasta ahora no se sabe, pero definitivamente la genética, la herencia influye, la alimentación influye. Hay investigación basada en la evidencia que nos habla de que hay niños que siguen la dieta y mejoran en las áreas del lenguaje, sensorial, social, conductual, estereotipias, y el grupo que no recibe la dieta no mejora en estas áreas. Entonces, la alimentación influye, la herencia influye, el ambiente influye y la familia 100% influye. Muchísimas gracias, doctora, por esta cátedra, me encanta. Gracias por la invitación, estoy súper contenta de poder llevar información a todas las familias, de verdad, porque es importante difundir todo esto para que papi y mami sepa que en ustedes está la posibilidad de que su hijo mejore, más que en cualquier equipo terapéutico. Papi y mami, por favor, acéptalo, apoya a tu hijo, acompáñalo en este camino tan bello y verás cómo podemos lograr el equilibrio entre edad cronológica y edad mental. Y bueno, nada, estamos completamente a la orden para ese apoyo y ese acompañamiento. Ahora estoy con Mariana Piñero, ella es psicopedagoga y la estamos aprovechando porque ella no vive ya en el país, ella se fue y está de vacaciones y quería venir. Quiero ir. Y aquí está, bienvenida, Mariana. Gracias por el espacio, gracias por permitirme llevar este mensaje tan importante para todas las mamás que nos están escuchando y los padres de familia, para que entiendan la importancia que es ver desde muy temprana edad esos talentos que tienen nuestros chicos, el desarrollar esa vocecita interna que es la vocación, para que sepamos desde muy temprana edad cómo desarrollar esas habilidades y también que ellos reconozcan cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y puedan lograr ser, cuando adultos, unos adultos exitosos y emocionalmente sanos. Bien, entonces, bueno, Mariana nos va a hablar
el tema central de ella será acompañamiento del adolescente a la hora de emprender. Pero ella me dice que eso se inicia ya desde los 4 años. Es correcto. Se inicia desde los 4 años, desde esa parte metodológica divertida, donde el niño aprende jugando y definitivamente cuando el niño aprende jugando, eso que aprende es para siempre, queda para toda la vida. Es desde muy temprana edad cuando comenzamos a desarrollar esas habilidades, donde vemos que la dificultad mayor es en la familia, en el entorno familiar. Hay muchas mamás que llegan, ¿cómo puedo detectar cuál es su talento? ¿Cómo puedo saber qué es eso que a él le gusta? Porque yo no sé todo en dónde lo meto, se quiere salir, no quiere seguir en las actividades. Todo lo aburre, lo único que no lo aburre son esos aparatos tecnológicos y esos dispositivos móviles que nos están en estos momentos restando muchas habilidades. Pero ese acompañamiento, como bien lo decía antes con la doctora, viene desde la familia, desde el núcleo familiar, donde la mamá y el papá y el cuidador apoya y comienzan a desarrollar esas habilidades a temprana edad. ¿Y cómo el papá puede, cuáles son las herramientas que tú le dices al papá? Mira, papá está pendiente de esto, ¿qué hace el niño? Al papá, a la mamá y a todos, porque también encontramos que los padres, los adultos de ahora, no reconocen cuál es su propósito en la vida. Hay muchas personas que están haciendo muchas cosas que no es lo que soñaron ser cuando niños. ¿Sabes? Esa es una pregunta bien linda que yo siempre dejo abierta de reflexión. Tu papá, tu mamá, nosotros los adultos soñamos hoy, tenemos ese sueño de cuando éramos niños. La mayoría decimos que no. Entonces ahí va la primera recomendación, que es que tenemos que buscar qué es eso que le apasiona, qué hacen por mucho tiempo, que se le da de manera fácil, sencilla, qué es eso que tú lo ves distraído y que lo atrapa. Entonces eso ahí nos va orientando hacia dónde vamos a ir. ¿Cuál es ese talento que tiene mi hijo que yo lo veo que pasa tanto tiempo en disfrute, en gozo, eso que le apasiona? No hay nada más divino que uno se pueda levantar todos los días a hacer eso que le gusta, hacer eso que realmente hace con pasión y bueno, todos fuéramos felices. Y me encanta eso que acabas de decir, muy interesante, de que si el papá no conoce cuál es su propósito, entonces ¿cómo lo va a ver en el niño? Es difícil, pero es desde ahí, desde la observación, desde saber qué es eso que él lo hace con tanta facilidad, qué es eso que yo cuando lo veo, está disfrutando de lo que está haciendo y ahí es lo importante, la observación. Muchas veces y en la rutina que vamos llevando, que es una rutina automática, que es rápida, que es automatizada, no nos detenemos a hacer estas pequeñas cosas que suman grande para los chicos de ahora, que vamos acompañándolos a transitar y a descubrir cuál es su talento. Porque todos tenemos un talento y todos tenemos un superpoder. Y el superpoder de cada uno de nuestros chicos es que son ellos. Ahora vamos a definir el niño emprendedor, porque quizás mucha gente, bueno, pero lo van a poner a trabajar chiquito. No, ya va. Ya Mariana lo va a definir. Sí, y además es una línea muy, muy delgada. Ajá. ¿Ok? Porque uno escucha, emprendedor es igual a... va a comenzar a trabajar, va a dejar de ser niño, no va a estar en sus etapas y además que lo ligan mucho con la adquisición del dinero. Entonces tenemos esas costumbres limitantes de pensamientos de que nos dicen si el niño comienza a trabajar y empieza a recibir dinero a temprana edad, se va a enamorar de dinero, no va a querer estudiar, no va a querer hacer otras cosas. Pero esa línea delgada es muy fácil de expresar para que mamá y papá no se preocupen y reconozcan que esto es algo realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de emprendimiento infantil, hablamos de desarrollar conductas propias de emprendedores, como es el liderazgo, como es la autoestima, como es el fortalecimiento social, como es el desarrollo personal. Ahí también introducimos todos los conceptos de finanzas, de negocios, y desde ese momento comenzamos a iniciar al niño en eso que comienza a despertar, que es la voz interna que le dice, a mí me gusta cocinar, yo quisiera ser un chef. De hecho, traigo un ejemplo acá de uno de nuestros chicos que él no sabía qué hacer, él no quería estudiar, pero él le encanta cocinar, le encanta todo lo que es la gastronomía.
Y comenzó con unos cupcakes, después hizo unas galletitas y ahora es chef y está en un crucero. Y entonces él dice, qué lindo poder encontrar desde muy joven ese propósito que yo tenía y poder conectar con lo que más me gusta, que es viajar y cocinar. Entonces es mucho más sencillo para ellos cuando comenzamos a desarrollar habilidades propias de emprendedores, que va muy de la mano de lo que es la inteligencia emocional, que es tan importante para la hora, y que el niño puede reconocer lo que le gusta y lo que le apasiona para que el día de mañana pueda hacer eso que le hace sentir bien y que le hace sentir en bienestar. Y bueno, ahí hablamos también algo que es sumamente importante, que es el blindaje emocional. Para nosotros es sumamente importante que este niño se sienta seguro, que desarrolle esas habilidades de liderazgo, que este niño entienda cuáles son sus emociones, colocarle nombre y todo eso. Entonces es muy importante para nosotros ese blindaje emocional, donde el niño puede reconocerse, ir adentro, comenzar a ese autodescubrimiento, que es desde muy temprana edad y a través del juego. ¿Y a través de qué herramienta? Eso que me dices del blindaje emocional. Desde muy pequeño comenzamos a trabajar en equipo. Entonces, cuando comenzamos a trabajar en equipo, ellos comienzan a respetar al otro, a saber la importancia de unirnos, de tener alianza. De hecho, tenemos parte de networking entre ellos mismos. Tenemos el niño introvertido, que no tiene tantas habilidades sociales, y el niño extrovertido, donde hay que bajarle un poquito el nivel para que pueda respetar al grupo de pares. Y entonces manejamos justamente desde la conducta, para saber cuál es la debilidad del niño y poderla desarrollar esa habilidad. Nos llegan niños introvertidos, que no quieren hablar, que les genera pena, vergüenza, que conectan con esa emoción negativa de la vergüenza, que es tan difícil de manejar. Y salen hablando porque venden sus productos, porque ellos llegan a desarrollar tantas habilidades y hay un refuerzo conductual positivo a través de cada actividad, que su grupo de pares refuerza tanto lo que está haciendo, que es muy lindo poder ver esto y ver cómo ese niño se siente tan seguro que después se le da con tanta facilidad poder comunicar, poderse desarrollar y poder tener esas habilidades sociales que son tan difíciles hoy. Y vuelvo y repito, por esta parte que nos hace que estén mucho tiempo dentro de las pantallas. Entonces, no es como antes, que nosotros teníamos mucho roce social, que íbamos a un parque, que nos rodeábamos de los primos. Justamente ahorita esto de tanta gente inmigrante en el mundo, los primos se separan y ya no tienen ese roce que es el primer amigo. Entonces, esto justamente es esa carencia que estamos cubriendo. Bien, ¿cómo podemos hacer, ya que mencionas esto de las pantallas, que bueno, es un problema, eso es un problema? ¿Cuál es la recomendación para los padres y el uso de las pantallas? ¿Hay horarios, hay días? ¿Cómo se puede manejar? Es sumamente difícil, porque también el niño de ahora es un niño que nace en esta era de la tecnología, que si lo vemos desde el punto de vista positivo, es muy favorable para ellos poder conocer y tener tantas herramientas y la posibilidad de la adquisición de ellas a través de todos estos dispositivos móviles. Pero yo también soy mamá y sé lo difícil que puede llegar a ser tener límites sanos dentro de la rutina diaria, que es tan importante. Científicamente indican que 2 horas al día es lo que debe estar el niño, y yo me voy a reír un poquito porque cuesta un montón. ¿Viste? Sí. Porque también está la parte de nosotros, los padres que trabajamos, los padres que estamos en el día a día en la calle, que mamá y papá trabajan. Entonces, cuando llegamos a la casa, normalmente la tenemos como niñeras tecnológicas que nos permiten realizar otras series de actividades, y los vamos dejando, y cuando los vamos dejando los vamos perdiendo. Entonces ese es el llamado, a que haya una rutina, a que se establezcan normas y a que se sepa utilizar de forma asertiva y positiva estos dispositivos, que son algo beneficioso para el niño de ahora, de esta era. Estamos conversando sobre el niño emprendedor, entendiendo que emprendedor se refiere ya al desarrollo de habilidades sociales. Bueno, más o menos así, ¿no, Mariana? Sí, así es, conductas propias de emprendedores. Ajá, sí. Y aquí te hacen una pregunta, dice, los padres que en lugar de apoyar al niño, lo que hacen es reprimirlos. ¿Cómo se puede trabajar eso cuando mamá lo identifica y de pronto el papá lo que hace es reprimirlo? Mira, no, se frustra.
Normalmente mamá y papá idealizamos el hijo que queremos desde en la barriga, desde la concepción. Lo idealizamos, queremos que sea todo eso que nosotros no logramos hacer. Y este patrón se está rompiendo y eso es lo maravilloso de la evolución y del desarrollo. Este patrón se va rompiendo, ya mamá y papá comienzan a respetar eso que el niño de ahora quiere y empieza a romperse ese patrón de que, bueno, mis abuelos fueron médicos, mis papás fueron médicos, yo debo ser médico, porque entendimos que hacer las cosas desde la frustración, desde que querer ser aprobado, desde siempre que es un sí para el otro y es un no para uno, no es algo que se pueda llevar en el tiempo y mantener en el tiempo. Entonces, la invitación es que los papás silenciemos un poco y que acompañemos a este chico desde la escucha activa. Eso es lo más importante, apoyarlo, acompañarlo a transitar eso que él cree que le gusta, eso que por ahora es lo que le gusta, se distrae y le apasiona. Entonces ese acompañamiento es desde el silencio y más de la observación. No hay nada mejor que regalar que la escucha activa. Normalmente papá y mamá siempre escuchamos desde el cuestionamiento, desde no lo debiste hacer así, ¿por qué lo hiciste de esa forma? Es mejor que lo hagas de esta otra, yo cuando tenía tu edad. Entonces es muy difícil para nosotros hacer silencio porque tenemos muchos miedos y el miedo lo expresamos a través de querer hacer que los chicos hagan lo que nosotros deseamos que ellos sean. Entonces la invitación es no idealizar el hijo, es aceptarlo tal cual y como son, acompañándolos y acogiéndolos para que ellos puedan desarrollar estas habilidades que uno está viendo desde afuera y que ellos expresan desde adentro. ¿Qué pasa cuando de pronto el niño dice, papá, quiero nadar, y el niño, bueno, vamos para que nades, y después, no, papá, ya no quiero nadar, ahora quiero hacer karate, y entonces, bueno, vamos a hacer para que hagas karate, y después, no, ya yo no quiero hacer karate, ahora quiero hacer otra cosa? ¿Cómo pueden manejar los padres esas inquietudes que tienen los niños? Lo más importante es ver que si realmente no le gusta, ¿ok? Porque puede estar explorando. Me gustó, lo vi desde afuera, me llamó la atención, pero cuando estuve adentro me di cuenta que no me gustó, que me sentí mal, que es algo que no es para mí. Pero lo más importante acá es que estemos muy atentos y observemos a si son dificultades que tiene en el contexto. Un niño le dijo que no lo hacía bien, entonces esto le generó inseguridad y como se sintió avergonzado, él prefiere no asistir más a la actividad. Tenemos que estar muy pendientes de este contexto y del acompañamiento del chico, porque el chico nos va a dar signos de alerta. Porque, ¿qué pasó? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué no te gustó? El que el chico entienda que no estoy criticando ni juzgando es importante, porque si no, entonces ellos evaden y dicen cualquier cosa como mecanismo de defensa y llegan a incluso hasta mentir para poder zafarse de esta situación incómoda que le ha generado un compañero o que le ha generado la falta de pedagogía del instructor o que no se sienta cómodo. Es importantísimo que nosotros podamos ver que hay un ambiente seguro, no solamente seguro desde el área de estructura, de infraestructura, sino que seguro de que este chico esté acompañado, que le estén reforzando positivamente sus habilidades, que lo estén acompañando a transitar esas cosas que no les salen tan bien, que son sus debilidades y que ahí hay que obviamente potenciar más. Eso es lo importante, el que nosotros podamos ver que sí, que ese ambiente es seguro para nuestros hijos, que no está pasando nada, que no hay un signo de alerta que me diga la está pasando mal allá adentro. Del resto es exploración, es conocimiento, es reconocimiento, que es muy difícil hasta para nosotros los adultos. No nos conocemos. Por eso la importancia del autoconocimiento para podernos autorregular y poder decir, vamos a darle una nueva actividad, una nueva oportunidad a esta actividad que tal vez me generó hoy malestar, pero que mañana me va a gustar. Aquí hay alguien que hace un comentario que no sabe cómo hacer con las comparaciones, que siempre tiene una tía que llega y le compara a su hijo con otro primito. El otro primito, bueno, tiene más habilidades. Qué mal. Qué triste que todavía sigamos teniendo adultos que hablan desde la crítica y no del reforzamiento de eso lindo para el chico. Nadie se imagina lo que puede dañar
un comentario a cualquier edad. Si a nosotros los adultos un comentario nos genera inseguridad, nos baja la autoestima y nos entristece, nos hace conectar con ese malestar tan desagradable. Imagínense un niño pequeño que pueda recibir también desde alguien cercano, que somos esas personas que más amamos, cómo más adelante lo va a manejar él desde esa crítica. Entonces, la invitación es a que no hablemos de más, a que no critiquemos y a que solo abramos la boca para sumar. ¿Se puede desarrollar esas habilidades de inteligencia emocional desde los 17 años? Desde los 17, desde los 0, desde los 100, desde cualquier edad. Lo importante es que empecemos a reconocer las emociones. No sabemos colocarle nombre a eso que sentimos. Las emociones son negativas y positivas. ¿Por qué? Porque unas nos generan malestar y otras nos generan bienestar. Esas que nos generan malestar son muy difíciles de manejar. La ira, el miedo, la vergüenza, son emociones que nos hacen sentir en malestar, que nos hacen sentir mal, que además conectan con todo lo negativo. Entonces, lo primero acá es enseñar a nuestros chicos, desde muy chiquitos y a cualquier edad, a que ellos comiencen a reconocer eso que estoy sintiendo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué hizo que yo me sintiera así? ¿Qué está haciendo que yo genere este malestar, estos signos, estos síntomas? Entonces ahí colocamos el nombre a la emoción. Me siento triste. Me siento triste porque un compañero me dijo que yo no hacía las cosas bien. Entonces yo ahí comienzo a reconocer. ¿Por qué estoy triste? Porque me dijeron que no hacía las cosas bien. Ahí viene la segunda etapa, que es la etapa de la aceptación de la emoción. Claro que me tengo que sentir triste porque esto me hizo sentir mal y no me gustó que me dijeran esto. Y luego viene la etapa de la resolución de conflictos, del resolver de manera efectiva, asertiva, positiva, que es lo más difícil. Sobre todo en la ira que está el impulso, el hacer lo que siente mi cuerpo a través de movimientos, a través de la verbalización. Entonces, siempre estamos a tiempo de poder desarrollar habilidades en todo lo que es la inteligencia emocional, siempre. En el día a día, mamá, en el día a día uno se monta en el carro y en vez de preguntarle, ¿cómo te portaste en el colegio? ¿Te portaste bien? ¿Le hiciste caso a la maestra? Es con quién la pasaste, qué fue el mejor momento del día, cómo te sentiste, cuál fue esa emoción que mayor frecuencia tuviste en el día. Y ahí comenzamos a desarrollar estas herramientas en inteligencia emocional que son tan fantásticas. Yo tengo pacientes adultos que me dicen, no he podido lograr ascender porque mi inteligencia emocional está en 0. Yo soy muy inteligente, tengo muchas habilidades, pero a la hora de resolver un conflicto, a la hora de ser empático, ahí yo me caigo y por eso no he podido ascender en mi trabajo. Entonces, es muy importante la inteligencia emocional. Estamos hablando de una estadística de 80-20. Ese 20 es cognitivo y ese 80 es emocional. Entonces vamos, mamá, a desarrollar estas habilidades en el día a día, en la rutina diaria. ¿Cómo te sientes? Mira esa persona que me dijo esto. ¿Qué le pasa? ¿Está feliz o está molesta? No, mamá, está molesta porque le quitaste el puesto, porque te la adelantaste. Ahí comenzamos a ponerle nombre a esas cosas que sentimos que normalmente nos generan muchos síntomas. Y el reconocimiento de los síntomas también es súper importante. La aceleración de la respiración, la aceleración de nuestro corazón, nuestras mejillas se sonrojan, comenzamos a sentir muchas cosas en el cuerpo y ahí yo le digo que eso es un termómetro emocional. El termómetro se va escalando y lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños y nosotros también los adultos para ser el espejo de ellos y que ellos puedan aprender desde nosotros es que tenemos que comenzar a conocer ese termómetro emocional. Sabemos cuando nos estamos comenzando a molestar o cuando algo no nos está gustando, algo nos genera miedo y ahí vamos escalando. Cuando está a la mitad, tenemos que enseñarle a nuestros niños a detenernos y nosotros también las mamás cuando nos escalamos, porque manejamos las cosas de una manera totalmente diferente y muchas de nosotros después decimos, ay, ¿por qué le dije esto? Ay, me siento muy triste y vamos y pedimos disculpas. Entonces, esa rayita roja que me permite a mí detenerme, pausarme y traer la calma al cuerpo a través de la respiración, que fisiológicamente es la herramienta más funcional, ahí manejamos las cosas de manera diferente. Por eso es tan importante que la inteligencia emocional se vaya
trabajando desde muy temprana edad y a cualquier edad. Así que a los 17 años todavía estamos a tiempo. Y aquí preguntan que qué juegos puedo hacer con mi hijo para desarrollarle el liderazgo. Bueno, los juegos simbólicos son sumamente importantes. Ese juego simbólico donde nosotros le damos un rol mayor a nuestros hijos, donde el niño entienda que a través de ese rol puede él hablar y tener voz propia. Esos juegos son muy importantes para el desarrollo de esta habilidad. Aquí te pregunta, soy docente, me hace ruido las etiquetas del cerebrito o siempre saca 20 puntos, lo demás es solo inteligente, ya ellos mismos se catalogan como brutos cuando no sacan esa nota. Ay, sí, qué triste y qué bueno que tengamos a una docente que esté fijándose de estas cosas tan importantes en el día a día, porque sabemos que muchas veces tenemos un mal día y no vamos a reaccionar tan bien a un examen como un día en el que estamos felices y contentos. Entonces, la nota, la calificación no es tan importante. Tenemos que ir más allá. La invitación es a ese docente a que esté muy atento, que observe todo lo que está pasando dentro de ese ecosistema escolar, donde ella pueda saber que un niño viene triste, algo pasó, me está alertando su mirada perdida, está más introvertido, está más extrovertido, este niño está tomando conductas diferentes que me están dando una alerta. Ojalá que todas las docentes sean como tú y que puedan detenerse a ver al niño de manera personalizada, independiente, individualizada. Porque Gracias. además esto lo hacen los niños, los otros niños, el cerebrito Pero ahí está también. la maestra para que pueda apoyar, para que pueda acompañar, a transitar y además a generarle ese aprendizaje a este niño que también lo está haciendo del otro lado, porque él también tiene una carencia.